Bueno, siguiendo como hemos hecho en otros momentos, otros días, el Centro Espírita de Ponent de Benavent de Segrià de Lérida, vamos a ofrecer esta charla virtual, ya que por las condiciones que hay en el mundo, pues tenemos que hacerlo así. La conferencia de hoy nos la va a ofrecer Alfredo Alonso de la Fuente. Él lo conocimos hace un par de años en Tárrega, nos dejó prendados con su conferencia y por esto le hemos pedido a ver si podía ofrecérnosla otra vez. Alfredo Alonso de la Fuente es presidente del Centro Espírita Alborada Nueva de Torrejón de Ardoç. A más, colabora con la Federación Espírita Española y es un estudioso de la doctrina espírita. Es un gran colaborador, está dando conferencias en diferentes centros y bueno, y aquí él nos va a ofrecer la conferencia que he dicho antes, que es el poder del pensamiento y la oración, que hoy en día, tal como va el mundo, está muy necesitada de aclarar los pensamientos y reforzarnos con la oración. Vamos a empezar el trabajo de hoy y con Santi Gené nos va a ofrecer la oración de entrada. Santi, cuando puedas. ¿Me permites, antes de la oración, Santi? Gracias. Cualquiera de los que esté en la sala, si desea alguna aclaración o pregunta para el ponente, rogamos que la ponga en el chat y yo mismo las iré recogiendo y se las pasaremos al final. Es para seguir un orden más o menos establecido y que no haya demasiado ruido. En cuanto a silenciar a todos y las imágenes, es para que nos llegue nítidamente a todos y de forma clara lo que Alfredo Alonso nos quiere contar. Solo era esta pequeña aclaración y entonces, pues sí, si te parece, Rafael, Santi Gené. Santi, que nos haga la oración ya. Venga. Y gracias a ti, Alfredo. Divino Maestro Jesús, nos encontramos reunidos un día más en tu nombre. Es la responsabilidad y el compromiso asumido con nosotros mismos que nos conduce a instantes como este presente. Que podamos todos recibir del influjo de tu divina inspiración, en especial a nuestro querido Alfredo Alonso, con el fin de que todos en conjunto podamos compartir unos momentos para el crecimiento, estableciendo puentes de unión, puesto que este fue uno de tus mandatos. Que te seamos fieles hasta el instante final en la práctica del bien, de la caridad y del amor al prójimo. En tu nombre, divino amigo. Deseamos la paz. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, Santi, por esta oración maravillosa desde el corazón.
que podamos todos recibir en esta tarde estas bendiciones maravillosas del conocimiento y del sentimiento que nos lleven a entender el poder verdadero que tiene la oración y que tienen nuestros pensamientos. Hoy vamos a introducirnos en el maravilloso mundo de la mente, la fábrica de los pensamientos que se generan en el espíritu. Lo haremos de la mano de la ciencia, bajo la égida de la doctrina espírita, que da respuesta a muchas de las incógnitas que todavía confunden a la comunidad científica. Vamos a compartir la pantalla para que podamos ir siguiendo juntos la exposición. Como decimos, vamos a introducirnos en el maravilloso mundo de la mente, de la mano de la doctrina espírita que da respuesta a muchas de las incógnitas que decíamos que confunden a la comunidad científica. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este maravilloso viaje que comenzamos. Bienvenidos. El cerebro es el mayor órgano del sistema nervioso central y forma parte del centro de control de todo nuestro cuerpo físico. La neurona es la célula del sistema nervioso. Durante muchos años se pensó que las fibras de las neuronas estaban ligadas, de manera que las señales eléctricas podían pasar directamente de una a otra. Fue gracias a los estudios del médico español Santiago Ramón y Cajal que se descubrió la hendidura sináptica, un pequeño espacio de entre 20 a 40 nanómetros que separa las neuronas. Al no estar ligadas, como hasta finales del siglo XIX se creía, este espacio sugería algún tipo de comunicación entre ellas. Durante muchos años supuso un misterio cómo podía transmitirse a través de ellas el impulso nervioso. En los años 20, el farmacólogo alemán Otto Luchwey estaba estudiando esta cuestión. Era un hombre que dormía muy mal, padecía de insomnio. Sin embargo, una noche tuvo un sueño muy especial que podía ayudar a resolver esta cuestión. Se levantó en plena noche y empezó a escribirlo en un papelito, pero a la mañana siguiente no fue capaz de descifrar lo que había escrito en el papel. Afortunadamente, la noche siguiente volvió a tener el mismo sueño. Esta vez se levantó inmediatamente y en plena noche se fue al laboratorio a ponerlo en marcha. Este consistía en preparar 2 corazones de rana, aislados uno de otro en 2 cubetas. El corazón de las ranas continuó latiendo unos minutos después de extraerlo del cuerpo. En uno de ellos dejó unido el nervio vago. Cuando producía un estímulo en este nervio, el latido de este corazón se volvía más lento. Entonces tomó el líquido que bañaba este corazón y lo pasó al otro, observando que empezó a latir también más lento, aunque no había sido estimulado directamente. Evidentemente, el nervio vago había liberado alguna sustancia que podía recogerse en el baño y que era la que realmente producía esa reducción en la frecuencia del latido. Así fue como se descubrió que las señales se transmiten mediante la liberación de una sustancia química llamada neurotransmisor. El primero descubierto fue la acetilcolina. Las señales saltan el espacio por intermedio de ellos. Esta conexión entre una neurona y otra por la liberación de un neurotransmisor se denomina sinapsis. La idea de que existían vías eléctricas que conectaban el cerebro con el cuerpo no se estudió sistemáticamente hasta la década de 1930, cuando el neurocirujano canadiense Wilder Penfield comenzó sus trabajos con pacientes con epilepsia, que a menudo sufrían convulsiones y ataques que podían resultar letales. Les sometía a cirugías para extraerles trozos de cráneo y dejar a descubierto el cerebro. Como el cerebro no tiene sensores del dolor, utilizaba un anestésico local. Así podía ir preguntando a sus pacientes lo que sentían.
el doctor Penfield comprobó que si estimulaba ciertas zonas de la corteza con un electrodo, respondían distintas partes del cuerpo. Así, elaboró un mapa de la corteza motora con las distintas áreas del cerebro que controlan las distintas partes del cuerpo. Desde entonces, prosigue el estudio del cerebro con nuevas tecnologías como resonancias magnéticas nucleares, escáneres electroencefalográficos, tomografías por emisión de positrones, incluso en los últimos años empleando novedades como la técnica Clarici. A través del uso de un hidrogel, extraen el lípido sin dañar los tejidos. El resultado es un cerebro transparente. Los científicos pueden adentrarse en él con tecnología tridimensional y utilizar químicos que permitan distinguir su interior por colores. En la imagen estamos viendo las neuronas, con esta visión tan fantástica que nos da esta técnica Clarici. La neurociencia continúa su camino tratando de desentrañar los secretos moleculares, genéticos y neuronales del cerebro, buscando crear un mapa completo con todas las neuronas y sus rutas, lo que ahora llaman conectomas, confiriendo al cerebro la capacidad de ser generador de nuestros pensamientos. Pero, queridos investigadores, ¿y si estuvieran buscando el origen del pensamiento en el lugar equivocado? Se han registrado algunos casos de personas que han llevado una vida normal, sin ninguna disfunción, sin disponer, sin embargo, de masa encefálica, sin disponer de cerebro. Algunos, como el curioso caso de un alumno de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, acudió a un médico y profesor de la universidad, el doctor John Lurver, porque le dolía la cabeza. Y al ver que era algo más grande de lo normal, el doctor quiso averiguar la razón y le hizo un escáner. Lo que el doctor Lurver no esperaba ver era una cabeza prácticamente llena de líquido cefalorraquídeo. Este alumno, con un cociente intelectual de 140, en la frontera de la genialidad, mostraba un cuadro crónico de hidrocefalia que le había borrado casi por completo el cerebro. Sin embargo, se licenció con notas brillantes en matemáticas. Es un caso de 1980. A día de hoy se sigue analizando. Tenemos documentados algunos casos más, como el que acabo de exponerles. Pueden ustedes consultar en el libro Cerebro y Pensamiento de Ernesto Bozzano, donde son expuestos algunos casos más muy interesantes. Queda demostrado que en circunstancias excepcionales la inteligencia puede permanecer intacta a pesar de la destrucción total o parcial del cerebro. En otros términos, todo concurre a demostrar la existencia de un cerebro espiritual, inmanente en el cerebro físico, y por tanto, la existencia de un cuerpo espiritual inmanente a nuestro cuerpo físico. Como hemos comprobado, el cerebro físico no es el emisor del pensamiento, sino tan solo un receptor, un computador que procesa y ejecuta, destacando entre todas las glándulas la glándula pineal, definida por André Luiz como la glándula física de la vida mental. Está ubicada en el tercer ventrículo cerebral, en el diencéfalo. Según algunos estudios, produce cristales de apatita. A mayor número de estos cristales, mayor será el grado de captación electromagnética y, por tanto, mayor capacidad mediúnica. Bien. Para estudiar el recorrido del pensamiento desde su generación, encontramos al espíritu de naturaleza divina. Es el foco de la conciencia y la personalidad. Del espíritu parte el impulso, el origen del pensamiento. En el cuerpo mental, la sede de la mente, es de donde parten inicialmente los impulsos del espíritu transformados en fluido mental, en corrientes de pensamiento. El cuerpo mental preside la formación del periespíritu, cuerpo espiritual,
el modelo organizador biológico de la estructura física, este periespíritu, dirige todos los procesos del mismo. El periespíritu refleja el pensamiento creado en la mente, por lo que el espíritu no puede disfrazar las cualidades de su fluido. Entre el periespíritu y el cuerpo físico existe un espacio donde circula la corriente de fluido vital, llamado doble etérico, que es el responsable de la vitalización magnética del cuerpo físico, del funcionamiento de sus órganos. En este cuerpo encontramos el ectoplasma, utilizado en los fenómenos de materialización. Por último, encontramos el cuerpo físico, de vibración más densa, bien conocido por todos. Este maravilloso instrumento drena todas las toxinas que el periespíritu pueda tener, que son fruto de desequilibrios que siempre parten de la mente. Como dice el mentor Alejandro en el libro Misioneros de la Luz, cada célula física es instrumento de determinada vibración mental. El pensamiento recorrerá a gran velocidad un largo camino vibratorio por las distintas estaciones, desde el espíritu que lo genera a nuestro cerebro físico. Este proceso se realiza con el auxilio de los centros vitales, conocidos popularmente como chakras, que están íntimamente ligados a nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Desde los departamentos de planeamiento de reencarnaciones en las colonias espirituales, los técnicos trabajan en la preparación de nuevas experiencias materiales para los espíritus. En los laboratorios del plano espiritual, como dice la palabra laboratorio, se labora, se trabaja y se ora. También son oratorios. Continuamos nuestro viaje ahora hacia el interior de la célula. El ADN se encuentra en el núcleo celular, en las estructuras que llamamos cromosomas, que podemos observar en las imágenes. Contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo, comandando la codificación de proteínas y asegurando la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. Tal vez una persona que reencarna deba desarrollar una enfermedad a determinada edad. El ADN es programado minuciosamente desde el plano espiritual para que se produzcan las mutaciones genéticas o cambios en la secuencia de nucleótidos en el tiempo exacto, para que todo suceda según las necesidades de cada espíritu. La reencarnación es el recurso más eficaz concedido por las leyes eternas para vivir nuevas experiencias, para corregir los vicios, desvíos mentales, vibraciones, sentimientos, hábitos y acciones a través de las expiaciones y reparaciones necesarias que acompañarán al espíritu como cosecha de su siembra en el pasado. No existe ningún tipo de suerte o azar. Estas activaciones en el ADN se producen para auxiliar al espíritu. En ningún caso debemos contemplarlo como un castigo. Se trata de oportunidades de aprendizaje necesarios. Dios, como Padre amoroso, no permite ni un solo instante de sufrimiento de uno de sus hijos, sin una finalidad mayor. En la ciencia de la Tierra, desgraciadamente por el momento no se ora lo que se debería en los laboratorios. Vamos a regresar a ella, descubriendo dos interesantísimos experimentos para continuar descubriendo el poder del pensamiento. En 1992, el Instituto Hermath aisló una muestra de ADN humano en un vaso de precipitado. Usaron para el experimento técnicas especiales que analizan el ADN, tanto química como visualmente. Participaron 5 personas con actitudes de control mental y emocional, con la finalidad de irradiar conjuntamente. Ordenadamente fueron proyectando distintas emociones sobre la muestra de ADN, y se registró que, frente a emociones de amor, aprecio, compasión, perdón, el ADN se relajaba, se expandía.
Sin embargo, en presencia de sentimientos como odio, temor, celos, el ADN se comprimía. Los resultados fueron irrefutables. Las emisiones mentales cambiaban la forma de la molécula de ADN sin manipularlo físicamente, tan solo proyectando emisiones de emoción. Podemos alterar nuestra materia a través del poder del pensamiento, de la emoción, del sentimiento, impulsados por nuestra fuerza de voluntad. Podemos con nuestros pensamientos condicionar nuestros estados de salud o enfermedad. El ADN, al expandirse con buenos sentimientos, fortalece nuestro sistema inmunológico. El amor produce emanaciones de nuestras neuronas cerebrales para el bienestar orgánico, emocional y espiritual. Produce oxitocina, que propicia estados de bienestar. En la década de 1990, científicos que trabajaban para el ejército americano publicaron en la prestigiosa revista Advance los resultados de un experimento para el que no encontraron explicación. Los investigadores comenzaron tomando muestras de ADN de un trocito de la piel de la boca de un donante. Esta muestra fue aislada y llevada a otra habitación del mismo edificio. Con una cámara especialmente diseñada, el ADN fue medido eléctricamente para ver si respondía a las emociones del donante. Este donante, hemos dicho, se encontraba en otra estancia, a docenas de metros de distancia. Al sujeto se le mostraron una serie de imágenes de vídeo, de distintos matices, incluyendo escenas gráficas de guerra, comedia, amor, para que experimentase un amplio espectro de emociones. Mientras tanto, se medía la muestra de ADN en la otra habitación y, cuando el donante experimentaba puntos álgidos o puntos bajos en sus emociones, la muestra extraída registraba una poderosa respuesta eléctrica en el mismo instante, como si aún estuviese conectado con el cuerpo. Un fenómeno que, según la ciencia, no debería ocurrir. El doctor Clay Baxter fue más allá y, con ayuda de un reloj atómico para la medición simultánea de las respuestas, distanció al donante y la muestra a más de 500 kilómetros, siendo los resultados idénticos. El ADN reaccionaba como si aún estuviese unido de alguna forma al cuerpo del donante. Los científicos no encontraron explicación a este hecho. Nosotros, a través del estudio de la doctrina espírita, podemos encontrar una explicación. Los genes responden a la información procedente del campo que los rodea. A través del estudio del periespíritu como modelo organizador biológico, con sus propiedades de expansibilidad, organizando cada átomo, molécula o célula de nuestro cuerpo físico y dirigiendo todos los procesos del mismo, podemos encontrar explicación a esta conexión a distancia. En todo organismo hay una renovación constante, un metabolismo constante. Se gasta y se construye hueso, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etc. Los investigadores calculan que durante una vida se reponen alrededor de 44 toneladas de sustancias materiales en el cuerpo físico. Cambiamos de materia cada cierto tiempo. Sin embargo, mantenemos la forma humana y sus funciones. Ello se debe al periespíritu, que continuamente envía impulsos organizadores, manteniendo la forma humana hasta el fin de la encarnación. En 1955, Henry Beecher, jefe de anestesiología del Mayor Hospital General de Boston, publicó el trabajo titulado El poderoso placebo, documentando docenas de casos sobre el efecto placebo. Los pacientes, creyendo estar tomando un novedoso y eficaz medicamento, se curaban de sus enfermedades, cuando realmente estaban tomando una inocua pastilla de azúcar o una solución de sal común. La mente hace responder y curar al cuerpo, como si verdaderamente hubiera tomado medicación. Y es que, con solo proyectar nuestro pensamiento, podemos producir efectos en nuestro cuerpo físico. Podríamos hacer una pequeña prueba.
ya que estamos cómodamente en nuestras casas, quisiera pedirles, por favor, que cierren sus ojos. Cierren sus ojos, pero por favor no se duerman. Vamos a imaginar un gran limón, un limón grande y hermoso. Con ayuda de un cuchillo partimos 2 rodajas muy grandes. Ahora vamos a morder una de ellas. La masticamos con fuerza, sintiendo toda su acidez, pues está muy ácido. Cogemos la otra rodaja y la mordemos aún más fuerte. Masticamos una gran cantidad de limón en nuestra boca. Sentimos mucha acidez, sentimos todo su ácido sabor. Notarán cómo su boca se ha llenado de saliva. Abrimos nuestros ojos. Hemos producido en nuestro cuerpo el mismo efecto que si tomásemos limón de verdad. Para paliar esta acidez les voy a regalar el pensamiento de un bombón. Bien, a comienzos de la década de los años 60, una madre levantó un coche para salvar a su bebé. El pequeño estaba jugando con una alcantarilla y salió gateando para terminar debajo de las ruedas de un coche que estaba en marcha. Ella estaba horrorizada, enfurecida, y en un momento de desesperación levantó la parte trasera del coche, pudiendo salvarlo. El poder de su mente le hizo superar la creencia de que no tenía suficiente fuerza para levantar un coche. Este hecho fue relatado por el dibujante estadounidense Jack Kirby, que lo presenció personalmente. Como anécdota divertida les contaré que la proeza de esta madre dijo ser la fuente de inspiración para crear uno de sus más famosos personajes de cómic, el increíble Hulk. Este dato es verídico. Continuamos nuestro viaje. El fluido cósmico universal es la materia elemental primitiva, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Allan Kardec nos brinda en tan pocas palabras tantas verdades. Estamos todos inmersos en el fluido cósmico universal como en un océano infinito, repleto de constelaciones, soles, mundos y seres, como si de peces se tratase, todos viviendo y vibrando en distintas frecuencias. Ningún espacio está vacío, nada responde al azar, todo guarda un orden y está regido por unas leyes. El fluido cósmico es además el vehículo del pensamiento. Todos estamos comunicados y conectados a través de él. Cuando el pensamiento se dirige hacia cualquier ser, sea la distancia que sea, esté encarnado o desencarnado, se establece una corriente fluídica entre ambos, en la cual se transmite el pensamiento, como el aire transmite el sonido. Los pensamientos pueden emitirse con distintas frecuencias, dependiendo de cuál sea la intención del mismo. Seguramente todos habrán vivido la experiencia de pensar en alguien y recibir poco después una llamada, un mensaje o un encuentro fortuito con esta persona. O emitir un pensamiento negativo, un juicio, una mala crítica hacia alguien y después encontrarle molesto con nosotros. Nos decimos, no sé por qué está así conmigo, si no le he hecho nada, si no le he dicho nada. Pero, ¿qué hemos pensado? ¿Qué hemos pensado? Pensando, emitimos fluidos, fuerzas vivas capaces de comunicar, capaces de conectarnos e influir profundamente en nosotros y en los demás, capaces de formar y transformar. El pensamiento es vibración, es un fenómeno cuántico, una unidad de energía e información. Es invisible a nuestros sentidos, impredecible, efímero, pero realmente es materia en una vibración diferente. Es fluido mental vivo que podemos modelar con nuestra gran fuerza, la fuerza de la voluntad.
Son innumerables los fluidos buenos y malos con los que estamos viviendo a diario. Nuestros torpes sentidos no logran registrar la inmensa telaraña de ondas en las que estamos inmersos continuamente. Con el avance tecnológico están cada vez más en boga las redes sociales. Muchos mensajes son distribuidos masivamente por estos medios, creando asimismo redes de pensamientos, positivos o negativos, a los cuales también nos sintonizamos. Reflexionemos sobre ello y adquiramos conciencia de nuestra responsabilidad en cuanto a los mensajes que distribuyamos por ellas. Para los espíritus, el pensamiento y la voluntad son lo mismo que la mano para el hombre. Por el pensamiento imprimen a esos fluidos tal o cual dirección, los aglomeran, combinan o dispersan y organizan con ellos conjuntos que presentan una apariencia y color determinados. La mente del desencarnado puede evocar sus hábitos y usos anteriores, conservar las vestiduras que prefería, incluso en una existencia muy anterior, e imprimirlos en la sensibilidad plástica del periespíritu, y presentarse de esta forma tanto a sus iguales en el más allá, como a los propios médiums. Ideas elaboradas con fuerza generan formas dotadas de movimiento, sonido y color en el fluido cósmico que nos rodea, las llamadas ideoplastías, perfectamente perceptibles por todos aquellos que se encuentran sintonizados con la onda que las expresan. Algunas veces esas transformaciones provienen de una intención, otras veces son producto de un pensamiento inconsciente. Basta que el espíritu encarnado o desencarnado piense una cosa para que ésta se produzca en el fluido espiritual. Estas ideoplastías que producimos pensando pueden quedarse impregnando lugares y pueden afectar asimismo a nuestro equilibrio. El pensamiento, al crear imágenes fluídicas, se reflejan en el perispíritu, como si fuera un espejo, y allí adquieren cuerpo y de alguna manera se fotografían. La verdadera pureza no está solo en los actos, sino también en el pensamiento, porque el que tiene el corazón puro tampoco piensa en el mal. Encontramos este ítem maravilloso en el Evangelio según el Espiritismo. Para los espíritus somos como libros abiertos, pues pueden visualizar con perfecta nitidez el contenido de nuestros pensamientos, incluso aquellos que puedan parecernos más ocultos, y pueden por tanto unirse a nosotros, sintonizar con nuestra vibración. No podemos descuidar nuestra casa mental, pues los espíritus desencarnados viven con nosotros, más de lo que podríamos suponer. Hemos estudiado que la mente conforma el periespíritu, que responde a las órdenes gracias a sus propiedades de plasticidad y porosidad. Para los espíritus desencarnados, una conducta mental desorganizada, basada en monoideísmos autohipnotizantes, como podría ser, por ejemplo, una nociva idea de venganza, puede conducirles a una deformación, una atrofia de su periespíritu, perdiendo temporalmente su forma humana. Es el caso de los ovoides, descritos por André Luiz en algunas de sus obras, como por ejemplo Liberación. En ocasiones estos hermanos son utilizados por mentes perversas para provocar graves obsesiones, siendo conectados magnéticamente a sus víctimas, pasando a vivir en régimen de simbiosis nociva, absorbiendo sus fuerzas vitales y psíquicas en movimientos automáticos de succión, a semejanza de verdaderos seres parásitos. Son hermanos enfermos, son hermanos muy sufrientes, necesitados de piedad, de nuestras más sinceras oraciones. Por inducciones hipnóticas de espíritus con gran poder mental, pero de baja talla moral, fraguadas en sentimientos de remordimiento, encontramos también los tristes casos de zoantropía,
en los que el perispíritu adquiere formas animalescas. Tenemos un ejemplo en el capítulo 5 de este mismo libro, Liberación, que hemos mencionado anteriormente. Muchos espíritus ignoran que los ambientes que les rodean son creaciones de sus propias mentes enfermas, como sucede con muchos suicidas, que viven con terribles sufrimientos, rodeados de escenas macabras, reviviendo ese momento fatal. Sin embargo, las personas que producen y sintonizan con buenos pensamientos crean una atmósfera clara de bienestar, atrayendo ondas similares. Si se toma conciencia de que el pensamiento se exterioriza y se proyecta formando imágenes y sugestiones que lanza sobre los objetivos que se propone alcanzar, nada más natural que se consiga armonía y felicidad cuando la emisión mental sea equilibrada. Vigilemos nuestros pensamientos. Tengamos una buena higiene mental. Generemos hábitos saludables. Elevemos nuestra vibración a través de la oración, el máximo exponente de emisión mental. La oración es una invocación. Por ella, un ser se pone en comunicación mental con otro ser al que se dirige, ya sea encarnado o desencarnado. Orando emitimos una corriente fluídica cuya frecuencia vibratoria, cuyo poder será directamente proporcional al sentimiento y a la voluntad que imprimamos en ella. Con la oración podemos loar, pedir o agradecer. No hay un lugar específico para su realización. Podemos orar desde cualquier lugar y en cualquier momento, pues, como nos enseñan en el Evangelio según el Espiritismo, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Un sentimiento verdadero vale más que 1000 palabras repetidas maquinalmente, y Dios, que ve más allá de las formas, tiene en cuenta sobre todo la intención, la pureza del corazón del que parte. Vamos a acercar el testimonio de María Juana de Dios en el libro Cartas de una muerta, recibido por la psicografía de su hijo, Francisco Cándido Xavier. Le relata desde el plano espiritual el trabajo especial que realiza junto a otros espíritus. Vamos a leerlo juntos. Dice así: Nuestra especialidad es examinar las oraciones de los seres de la tierra, acudiendo a los lugares de oración o a cualquier lugar donde haya un espíritu que pide o que sufre. Las rogativas de cada uno, entonces, son anotadas y examinadas por nosotros, procurando establecer la naturaleza de la oración, o sus méritos y deméritos, su elevación o inferioridad, para poder determinar la ayuda necesaria. Hasta las oraciones de los niños son tomadas en consideración. Cualquier petición, cualquier súplica, tiene su anotación particular. Hay oraciones sublimes que se elevan de la tierra hasta nuestro distrito, y tan puras son que atraviesan nuestras regiones como chorros de luz, buscando esferas más altas y elevadas que la nuestra. Existen igualmente las imprecaciones más oscuras y dolorosas. Todas, sin embargo, merecen nuestro particular cariño y cuidadosa atención. Es maravilloso, ¿verdad? Cualquier oración siempre es atendida y Dios la acepta cuando realmente es sincera. En el plano espiritual, la oración es una herramienta fundamental para todos los trabajos de asistencia que se realizan. Es muy positivo cultivar el hábito de la oración antes de dormirnos, para emanciparnos protegidos
para emanciparnos con una vibración más elevada. Siguiendo el consejo de San Agustín en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, tener unos instantes para interrogar a nuestra conciencia, pasando revista a nuestros actos y pensamientos del día, este día que concluye, con la finalidad de conocernos mejor, de poner atención en nuestros errores, para tratar de ir mejorándonos, reconduciendo poco a poco nuestra conducta. Igualmente es recomendable la oración al despertarnos, elevar nuestro sentimiento a Dios, agradeciendo la oportunidad de un nuevo día de aprendizaje, de mejoramiento en la tierra, pues ese es el objetivo y esa es la propuesta y base de la doctrina espírita, nuestro mejoramiento moral. Como nos esclarece Allan Kardec, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Me gustaría presentarles un pasaje del Evangelio de Jesús que aparece en el capítulo 27, en el ítem 5 del Evangelio según el Espiritismo, eficacia de la oración. Pertenece al Evangelio de Marcos 11:24 y dice así: todo lo que pidáis en la oración, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Pongamos atención. Creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Voy a contarles, para finalizar esta exposición, una historia basada en hechos reales que le sucedió al físico americano Gregg Braden, para ayudarnos a comprender la profundidad de estas palabras de Jesús. Durante los años 90, el desierto al sudoeste de Estados Unidos se encontraba en medio de una terrible sequía, y un nativo americano, amigo de Gregg, le invitó para que lo acompañase a un lugar en el desierto cerca de Nuevo México, para compartir una plegaria para la lluvia. Se encontraron en una localización en las montañas del desierto. Era un lugar tranquilo. El nativo se quedó descalzo y comenzó a llamar a todos sus ancestros. Cerró los ojos y le dio la espalda en oración durante unos segundos. Luego se dio la vuelta y le dijo: «Tengo hambre, vamos a comer algo». Y Gregg le dijo: «Pero creí que íbamos a compartir una plegaria, que íbamos a rezar para que lloviera». El nativo le miró y le dijo: «No, porque si rezamos para que llueva, no va a llover, porque en el momento en el que rezas para que algo ocurra, estás sintiendo que no existe en ese momento». Gregg se quedó pensativo y le preguntó: «Si no pediste por la lluvia, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando cerraste los ojos?». Y el amigo le respondió lo siguiente: «Cuando cierro los ojos, comienzo a evocar el sentimiento de cómo se siente la lluvia en nuestro pueblo. Recuerdo cómo huele el aire a tierra mojada y logro sentir cómo mis pies se mojan en la tierra, porque está lloviendo mucho, y de esta manera es como logro traer lluvia a nuestro mundo». Esa tarde, algo increíble ocurrió. Gregg estaba mirando el mapa meteorológico que había estado sin nubes por mucho tiempo, y de repente cambió, y veía que los sistemas de alta presión se movían, y había una depresión por Nuevo México. Y tuvieron lluvia esa noche, que duró varios días, desbordando incluso algunos ríos. Así fue, sintiendo el resultado de esa oración como si ya hubiera sido concedida. El sentimiento es la oración. La oración es sentimiento. Existen numerosos casos de llamadas curaciones, entre comillas, milagrosas. Estos pacientes, en lugar de desear recobrar la salud y orar para recobrar la salud, vivían como si estuviesen completamente recuperados. Visualizaban la cara de sorpresa de los médicos al verlos curados de una enfermedad incurable. Oraban agradeciendo el estar curados
es el poder del pensamiento, el poder de la oración. Recuerden que un gran poder como el que tenemos conlleva también una gran responsabilidad. Nuestro Maestro Jesús nos enseñó el poder de la oración, que debe constituir un recurso permanente sin interrupción con Dios. Es necesario cultivarla para que ella se torne un elemento natural en nuestras vidas, como la propia respiración, desde el corazón, siempre con amor. Muchísimas gracias a todos por su atención y mucho amor para todos. Muchas gracias, Alfredo. Encantados de haberte podido escuchar. Antes, pues, decíamos que desde el presidente de la Centro Espírita Alborada Nueva de Torrejón de Ardoz, eres estudioso del espiritismo, has participado, como he dicho antes, en diversos congresos y eventos y perteneces a la Comisión de Formación y Mediunidad de la Federación Espírita Española. Estamos contentos por la exposición que nos has dado. Ya sabes dónde tienes siempre una casa. Y ahora, si hay alguna pregunta, pues Javier nos las irá trasladando. ¿Vale? Gracias. Bueno, gracias, Rafael. Gracias, Alfredo Alonso. Y yo no es la primera vez que oigo esta conferencia, pero es como si fuera la primera vez. Y me ha gustado como el día de Tárrega que la pude oír. Nuestros hermanos espíritas que han escuchado desde sus casas tu exposición, pues no han entrado a ninguna pregunta. Pero yo, como soy así, llámame inocente o ignorante, es igual. Sí que he anotado alguna de ellas. Y puesto que no veo preguntas, pues me vais a permitir, si os va bien, que yo busque alguna aclaración, pero no tanto como indagación que sea susceptible de crear molestia o desconocimiento por tu parte, porque, pero en fin, yo cuando era jovencito leí un libro que se llama Sinué el Egipcio, de un autor llamado Mika Waltari. Y en este libro, el egipcio era médico y era allí por la 15ª dinastía del imperio. Y este médico aprendió el arte de la trepanación craneal. Es decir, con un escoplo o alguna herramienta hacía un agujero en la cabeza y trabajaba el cerebro y sacaba el tumor que hubiera. Lo que yo siempre me quedó grabado y el dolor. Este hombre tenía que sufrir mucho. Y veo que se está cortando. ¿Me habéis comprendido hasta ahora? ¿Sí? ¿Me habéis comprendido, Rafael? Sí. Me inquietaba la pregunta, el sufrimiento del paciente. Y claro, y hasta las explicaciones, pues parece que el cerebro es un músculo, si no ando equivocado. Alguien lo define como un músculo y que no siente el dolor. ¿Por qué motivo es eso? A diferencia de cualquier otro órgano del cuerpo. O ligado con esto, la hidrocefalia. Que has hablado de la hidrocefalia, personas sin cerebro, controlado por un cerebro espiritual. No sé, alguna aclaración sobre eso sí está disponible, digo. Bueno, el cerebro realmente es un órgano globular y efectivamente no tiene sensores del dolor.
hemos acercado aquí las experiencias del doctor Wilder Penfield, ¿no? Que realmente pues, fue el primero en crear este mapa de la corteza motora primaria, ¿no? Y precisamente pues, él extraía partes del cráneo y a través de unos, digamos, de unos estímulos que producía, pues iba dándose cuenta de que había ciertas partes que iban coordinando la parte del área cortical con la parte, digamos, del propio cuerpo, ¿no? Entonces, como utilizaba un anestésico local, al no tener, digamos, sensores del dolor este cerebro, pues lo bueno es que pudo ir con el auxilio de estos pacientes suyos elaborando este mapa, ¿no? Porque iba estando en comunicación con ellos. Entonces, pues esto es lo que te puedo responder, ¿no? Acerca del cerebro, que efectivamente no tiene sensores del dolor y que en este caso podía ser manipulado sin que produjera ningún tipo de sufrimiento al paciente, ¿no? Muy bien, pues fíjate que he pasado, desde que leí este libro, que tendría 15 años, pues hasta los que tengo ahora, que no los voy a decir porque tampoco le interesa a nadie, pues fíjate el tiempo que he pasado para entender que el cerebro no tiene sensación de dolor. Tengo aquí una nota que nos habla de la pureza de pensamiento y la falta de esta pureza en grado sumo puede crear, si no he entendido mal, lesiones en el perispíritu, que estas pudieran derivar en ovoides y estas en obsesiones u obsesores. A lo mejor me corriges si ando equivocado, pero estos enfermos, estos hermanos, ¿cómo se recuperan? ¿Cuál es? No sé si me explico. ¿Qué es a base de reencarnaciones sucesivas? No sé, se me escapa algo aquí. Muy bien, Javier, pues podemos verlo tranquilamente. Efectivamente, hemos visto que el perispíritu configura la forma, digamos, a través del poder de la mente, ¿no? La mente es la que configura ese perispíritu. Con lo cual, un pensamiento desordenado, como pueda ser un monoideísmo autohipnotizante, es decir, por ejemplo, una idea de venganza. El espíritu nada más está pensando en vengarse. Llega un momento en el cual está metido en un pensamiento neurótico que termina deformando ese cuerpo espiritual. Como el periespíritu está formado a imagen de la mente, una mente desequilibrada, desorganizada, termina desorganizando también la propia estructura del periespíritu, que por sus propiedades de porosidad y plasticidad responde al comando de la mente y se quedaría en este sentido deformado, ¿no? La recuperación no es fácil. Muchas veces requieren de algunas sucesivas reencarnaciones, ¿no? Donde tendrán algún tipo de expiación para poder ir poco a poco reajustando ese cuerpo. En otras ocasiones, cuando son a lo mejor casos más leves, pues con trabajos magnéticos desde el propio plano espiritual pueden reajustarse, digamos, estos periespíritus de nuevo. Lo mismo sucede en los casos de zoantropía, que también hemos comentado, ¿no? Donde a través de la hipnosis pues pueden configurarse estos periespíritus en formas animalescas. Entonces no dejan de ser todo formas que están creadas en base al pensamiento, en base a la mente, ¿no? Por eso siempre hablamos de la importancia de equilibrar nuestros pensamientos, porque finalmente el cuerpo físico es la última estación. Tenemos la mente que configura ese periespíritu que está ligado atómicamente al cuerpo, con lo cual cualquier desequilibrio en la mente finalmente va a terminar revertiendo en el cuerpo físico, pues que al final drenará esa toxina y podrá tener algún tipo de dolencia, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Sí, Javier, ha quedado todo claro. Si necesitas Sí, gracias. Claro, el hablar de ovoides no es la primera vez que oí hablar y no he leído este libro, si no he equivocado, Liberación de Andeluis. Eso es. Vale, pues habrá que leerlo para profundizar en el tema, ¿no?